Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este seminario de la serie Auditoría con Smart Analyzer y Smart Exporter. Este es el último seminario de la serie y del año. En estos tres seminarios que conforman la serie, hemos conocido más sobre Smart Analyzer y las funcionalidades de este complemento que en la actualidad viene incluido con IDEA sin costo adicional. Como hemos visto, Smart Analyzer es un entorno de trabajo dentro de IDEA que permite aplicar una serie de pruebas diseñadas previamente para analizar los datos desde distintos puntos de vista, desde distintos contextos que pueden ser relevantes para el analista, el auditor, el contralor, el contador y para otros funcionarios, otros empleados que se encuentran en distintas áreas de la organización. Como el nombre de la serie lo indica, también estamos abordando el uso de Smart Exporter. Esto principalmente será hoy. Smart Exporter es un componente que permite conectarse a las bases de datos que están en SAP y extraer de ellas información. Este complemento o este componente está certificado por SAP, lo cual garantiza la seguridad y protección de los datos que residen en SAP mientras se extrae la información. Al igual que en las sesiones anteriores, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestro colega, don Rodolfo Suster, quien nos mostrará la forma de aprovechar las facilidades que ofrece Smart Exporter. Rodolfo es contador graduado de la Universidad Argentina de la Empresa, con posgrados en Management, Calidad, Auditoría de TI y Mercado de Capitales. Es certificado como CISA, CIA y CBA, esta última una certificación sobre normativas bancarias americanas. Posee un fuerte liderazgo en el campo de gobierno de TI, auditoría, riesgo, control y seguridad de la información, entre otros, y cuenta con más de 15 años de gestión en el campo de sistemas y tecnología y más de 10 años en el campo de auditoría, tanto a nivel local como internacional. Es miembro de ISACA y del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Además, es gerente de Auditech Data, con presencia en Argentina y Uruguay, donde representa a Cadeware con la distribución de nuestras soluciones, entre ellas IDEA. Por ello, si usted está en alguno de estos países, puede contactarlo en caso de requerir más información sobre nuestras soluciones, incluyendo también el caso de Smart Exporter. Antes de dar la palabra a nuestro facilitador, voy a recordarles las condiciones para obtener el certificado de participación. Para obtenerlo, es necesario haber permanecido al menos el 90% de la duración del seminario, mantenerse en la plataforma GoToWebinar durante el evento, al menos el 85% del tiempo. Esto al salir de GoToWebinar, por ejemplo, para tomar notas, capturar pantallas u otra actividad que involucre el uso de otro dispositivo o de otro programa distinto a GoToWebinar, hace que se reduzca el porcentaje de permanencia y cuando llega a ser menor del 85% no se obtiene el certificado. El uso de pantallas compartidas o dos monitores puede afectar este indicador, por lo que no se recomienda su uso durante el seminario si queremos obtener el certificado. Adicionalmente, es necesario responder las preguntas que se plantean en el seminario. Como lo expliqué en la sesión anterior, se emitirá un único certificado por toda la serie. Si al finalizar la serie alguien participó en 3 seminarios y cumplió en todos ellos con los puntos antes indicados, según lo reporta la herramienta, nosotros emitimos de acuerdo a lo que nos reporte la herramienta, entonces se va a emitir un certificado que incluirá 6 horas de seminarios en los 3 seminarios, indicando cuáles son esos seminarios. Si se cumple para 2 de los seminarios, no 3, entonces el certificado será por 4 horas y así sucesivamente. Si no se cumplió con ninguna de esas condiciones en ninguno de los 3 seminarios, no se emitirá un certificado. Bien, dicho esto, vamos a dar la palabra a nuestro facilitador. Buenos días, Rodolfo. Qué gusto que estés con nosotros en este seminario. Adelante, te escuchamos.
Buen día a todos. Gracias, Eduardo, por la presentación y a todos ustedes por regalarnos este tiempo de los seminarios técnicos de Caseware Latinoamérica. Que a propósito es un espacio para aprovecharlo realmente, que nos ofrece Caseware Latinoamérica a través de la academia para compartir conocimiento y siempre es bueno porque, digamos, nos ayuda y apoya a obtener más valor de las soluciones analíticas de Caseware. Bueno, eh, vamos a hacer la presentación de hoy, ya como cierre de los anteriores seminarios que estuvimos viendo, y vamos a focalizarnos en el componente de extracción SAP, Smart Exporter. Es un componente muy valioso, muy específico, que nos va a permitir aquellas organizaciones que utilizan SAP como un ERP en su organización, no importa en qué tipo de implementación o instalación tengan, poder aprovechar al máximo todos los datos que SAP tiene para poder hacer todos los procesos de control analíticos dentro de IDEA o de otra manera que ustedes lo requieran. Vamos a verlo en profundidad. Así que vamos a focalizarnos en este componente preciso que tiene Caseware para ayudarnos básicamente a explotar los datos de SAP. Primero una pequeña introducción sobre cómo llegamos a este desarrollo. Ustedes saben que IDEA es una solución que ya desde los 80 viene desarrollándose con la máxima innovación tecnológica. Y ofrecemos a todos nuestros usuarios un asistente de importación muy rico que les permite conectarse con diversas fuentes y formatos de datos. Casi que no existe archivo que se resista a ingresar a IDEA. A lo sumo, bueno, por ahí requeriría después algún proceso de normalización, pero básicamente IDEA permite la adquisición, la importación de datos de diversas fuentes y formatos. A través del asistente de importación de IDEA, que luego vamos a ver en una demo, em, ustedes pueden conectarse con archivos TXT, PDF, Excel, y también con vía ODBC con diversas bases de datos. Sin embargo, ustedes conocen muy bien a nivel de SAP. SAP es muy riguroso en el sentido del acceso a datos, ¿no es cierto? Es muy celoso, digamos, en no permitir el acceso indirecto de datos a través de sus contratos de licenciamiento. Es decir, que si ustedes utilizan SAP como ERP en su organización, tenemos una restricción en el acceso a las bases de datos de SAP a través de ODBC. Esto no está permitido por SAP. Y por lo tanto, si bien ustedes pueden tener SAP instalado bajo Oracle, bajo SQL, bajo diversas tecnologías de base de datos, el acceso a los datos de SAP se encuentra restringido. La única manera de poder acceder a esos datos es de manera funcional eh, y certificada. Y por ese motivo, Caseware ha desarrollado en Alemania, bajo una subsidiaria que se llama Audicom, que hoy es una compañía de Caseware, ha desarrollado un conector nativo de SAP, que se encuentra completamente certificado por SAP y autorizado para el acceso de datos. ¿Sí? Es importante destacar esto básicamente por dos motivos. Primero, por la importante inversión que ha hecho Caseware en desarrollar este conector bajo, digamos, el partnership con SAP. Es decir, que lo estamos haciendo de la mano de SAP. Hoy en día, Caseware está dentro de los proveedores autorizados del ecosistema de SAP para poder conectarse como un componente más de SAP. Y además es importante destacar que este conector está desarrollado por una subsidiaria de Caseware. Caseware es dueña de Audicom y de los componentes, y por lo tanto el soporte directo es el que brindamos nosotros, como nos conocen y con la calidad de servicio que amerita Caseware desde sus inicios para con sus usuarios. Es decir, que no es un conector que ande por ahí dando vuelta por el mercado, sino que tiene todo el soporte, por un lado, desde Caseware para poder integrarse con IDEA, y por otro lado, tiene definitivamente toda la rigurosidad y la certificación de SAP para ser utilizado como un partner. ¿Sí? Dicho esto, el conector de Caseware Smart Exporter es el único componente que se licencia por separado de IDEA.
¿sí? No se incluye dentro de IDEA, sino que es un componente que tiene un costo adicional a la licencia completa de IDEA. Es decir, que no viene incluido dentro de la licencia de IDEA, ustedes lo pueden licenciar por separado. De esta manera nosotros colaboramos, digamos, con el resto de nuestros clientes en tener que no utilizan SAP, en mantener los costos bajos de nuestro software, de nuestras soluciones, y además también contribuimos con nuestros clientes que utilizan SAP en brindarles esta solución a costos realmente accesibles para poder conectarse con su ERP. Bien. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña introducción al Smart Exporter y luego inmediatamente vamos a también hacer alguna demostración. ¿Qué nos pasa con nuestros usuarios? Nosotros escuchamos mucho la voz de nuestros clientes y nos debemos, digamos, técnicamente y funcionalmente a lo que ellos necesitan. El éxito de Caseware está basado en el éxito del uso de nuestras soluciones por nuestros usuarios. Y se requería, digamos, como necesidad, un acceso rápido y sencillo a los datos de SAP para poder efectuar análisis, consultas externas, conciliaciones, etc. Sabemos que a nivel de ERP, SAP es un sistema complejo, muy complejo, técnicamente complejo, pero que además incluye importantes volúmenes de datos, ¿sí? En SAP, cada documento puede tener infinidad este, de renglones y por lo tanto, digamos, cuando hablamos de SAP, en general hablamos de un Big Data, de volúmenes importantes de datos. Además de ese gran volumen de datos, porque en SAP podemos tener diversos módulos, nos encontramos con estructuras complicadas, ¿no? Cada tabla de SAP tiene estructuras de grandes volúmenes, además de campos. Entonces, esas estructuras de datos no son sencillas, digamos, no tienen su dificultad funcional. Además, en SAP los procesos que están embebidos dentro de la solución, porque SAP es una solución que les ofrece procesos completos de punta a punta, donde ustedes pueden autorizar, ingresar, transitar. Un documento puede tener diferentes etapas en función del proceso de madurez mismo, del desarrollo a nivel tecnológico. Y por lo tanto, los procesos en SAP también son complejos. Grandes volúmenes de datos en estructuras complicadas de datos y procesos complejos hacen entonces que las estructuras organizativas que soportan a SAP también tengan su complejidad. Por ese motivo, cuando nosotros queremos trabajar sobre datos, digamos, todo proceso de extracción de datos consume mucho tiempo, desde el análisis, la funcionalidad, la definición técnica y el desarrollo, ¿sí? Cuando nuestros usuarios necesitan datos de SAP, necesariamente terminan en una programación ABAP o en utilizar transacciones SAP para descargar y por eso requieren además un conocimiento funcional de SAP muy avanzado. Frente a esto, nosotros establecimos a Smart Exporter entonces como una solución, ¿sí?, que permite resolver esta necesidad. Em, bueno. Hola, Rodolfo. No escuchamos Eduardo. audio. Perdón. No te Bueno, preocupes. ahí tenemos un asunto con el audio. Un minuto. Bueno, qué pena porque esto debe ser una configuración del, Go to webinar. del GoToWebinar. Sí, again, que no puedo de aquí modificar. Por lo que puedo ver aquí, no puedo modificar. Bueno, yo voy a hacerles voy a hacerles la traducción. Entonces, cuando nos enfrentamos a la necesidad de descargar datos de SAP, la realidad es que un administrador de SAP se encuentra totalmente estresado, ¿no? Todo depende del administrador de SAP, que tiene que atender diferentes necesidades de extracciones de datos. Por ejemplo, los auditores externos requieren datos,
los requerimientos también provienen de áreas de impuestos, donde se solicitan informaciones inclusive de tiempos históricos, ¿no? Y todo es ya, ¿no? Porque la necesidad es realmente abrumadora para atender todos estos requerimientos. También aparecen necesidades de las áreas contables, con, por ejemplo, información financiera y contable, diferentes etapas, diferentes momentos. Y también auditoría interna requiere obtener su información, por ejemplo, de pagos de nóminas, de inclusive de tiempos atrasados. Entonces, por ese motivo, el administrador de SAP tiene que atender, además de todo el procesamiento de SAP a nivel de Basis, todos estos requerimientos que muchas veces necesitan una flexibilidad dependiendo del motivo, del momento, del alcance y de los tiempos, ¿sí? Todas estas necesidades hacen un encolamiento de tiempos que puede resolverse entonces con Smart Exporter. Smart Exporter es una función, un sistema que les va a permitir a ustedes poder, digamos, analizar y descargar los datos de diferentes áreas, inclusive atender estos requerimientos de datos de manera continua, compleja y constante. Así, de esta manera, vamos a tener un requerimiento de datos específico para el área de impuestos, que va a poder descargarse con la periodicidad que se requiera y va a poder, digamos, encontrar esos datos de manera oportuna. Lo mismo que el área contable, que también tiene que, por ejemplo, definir diferentes tipos de requerimientos de descargas de datos, a lo sumo que también el área de auditoría, que tiene tal vez muchísima más flexibilidad en las necesidades, dependiendo de los alcances de las auditorías que se practiquen. Así es como entonces Smart Exporter, que es una solución que va a permitir entonces resolver estas necesidades, le va a permitir también al área de SAP, de administración de SAP de Basis, poder atender todos estos requerimientos de manera segura, constante y cumpliendo las normativas de protección de datos personales, que no es algo menor, ¿no es cierto? De esta manera, el administrador de SAP va a poder cumplimentar los requerimientos y las normativas de datos que tiene hoy en su cabeza. Ahorrando tiempos, ahorrando dinero, por supuesto, y respondiendo a los requerimientos de datos de SAP de manera oportuna. Bueno, ahí hice como una traducción simultánea, ¿no? de, la, de la presentación. De todos modos, junto podemos compartir con ustedes este video que es muy, muy interesante, por lo menos Genial. para hacerlo de una manera gráfica. Bien, bueno, entonces, ¿cuál es el desafío que pudimos ver dentro de este pequeño sketch que acabamos de compartir? Primero, no es posible el acceso oportuno de datos de SAP. ¿Sí? Ustedes necesitan acceder a los datos SAP y usualmente tienen que encolarse en un requerimiento de TI que implica en algunos casos inclusive la necesidad de programar esas descargas de datos. ¿Sí? Smart Exporter les permite, les facilita el acceso a datos en tiempo oportuno. ¿Sí? O sea que no tenemos retardo en tiempos en el acceso a los datos. Además, el uso de las transacciones de SAP requiere cierto conocimiento o bastante conocimiento técnico y funcional. ¿Sí? El Smart Exporter se instala de manera fácil y además el entorno de trabajo de Smart Exporter es muy amigable y familiar para los usuarios que ya utilizan herramientas como por ejemplo IDEA. ¿Sí? SAP tiene una complejidad particular, tiene más de 100.000 tablas y muchas veces los informes necesitan ser reformateados manualmente para poder utilizarlos. ¿Sí? Acá tenemos dentro de Smart Exporter la solución a ambos conceptos. Los datos de SAP se identifican de una manera muy fácil, automáticamente, se pueden analizar bien profundo y a fondo a nivel de campos y por otro lado, algo importante es que la herramienta Smart Exporter les va a traducir al español tanto los campos como las tablas para que ustedes puedan tener no los contenidos, ¿no? sino la metadata, ¿no? De qué tiene cada tabla y fundamentalmente también qué es cada campo. Ustedes saben que las tablas en SAP tienen cinco letras de nombres, los campos tienen 4 o 5 letras y a veces esa tecnología, digamos, esa forma de explicar qué es lo que tienen se vuelve inteligible. Entonces todo eso se traduce con una explicación dentro del Smart Exporter de qué es lo que tiene cada tabla, cada campo e inclusive cuál es el uso a nivel de clave de cada campo.
Por otro lado, el acceso y la exportación de datos de SAP también es de manera secuencial y requiere mucho tiempo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que desarrollar esos requerimientos, descargarlos con transacciones, con programas ad hoc. En Smart Exporter pueden realizar búsquedas de manera muy fáciles, asistidas dentro de lo que ustedes conocen ya como la tecnología para búsquedas. Pueden grabar favoritos, o sea, una búsqueda, un data request, como lo llamamos nosotros, lo pueden grabar como un favorito. Tienen vistas previas que les permiten validar que realmente lo que están necesitando es lo que van a obtener, para validar inclusive los accesos y la cantidad de datos que van a descargar. La seguridad de datos es un tema muy complejo en SAP y es muy crítico, ¿sí? Smart Exporter responde a un desarrollo basado en componentes SAP, está certificado por SAP y eso nos garantiza, y además está probado y certificado por SAP a través de todo el proceso de desarrollo y puesta en producción que SAP autoriza, digamos, al conector, a tener un acceso transparente y además que es reproducible y seguro. Esto quiere decir que mantenemos los datos de manera protegida, que todo es traceable, que el usuario va a mantener la seguridad de SAP, lo vamos a ver luego de manera completa, ¿sí? Y además, digamos, los datos, ustedes saben que con el tiempo en SAP pueden transformarse en datos fuera de línea. Smart Exporter les permite el acceso a datos en línea y también fuera de línea. Es decir, que ustedes pueden desarrollar un requerimiento de datos y sin necesidad de estar conectados a SAP pueden descargar esa información dejándola planificada, ¿sí? Para que se descargue en un momento desatendido del fin de semana o de algún momento que ustedes lo requieran. Mientras yo les voy a ir pidiendo a aquellos que tengan algunas dudas, algunas consultas, que por favor vayan escribiéndolas en el chat, que así podemos ir atendiendo cualquier necesidad que tengan, ¿sí? Hoy en día Smart Exporter es un estándar entonces para entregar datos e informes de manera flexible, cumplimentando completamente los temas de sencillez, de seguridad y de rapidez que nos establecimos como requerimientos funcionales de nuestros usuarios en el momento de desarrollar este conector, ¿sí? Bueno, algunos temas técnicos. Cuando hablamos de cómo conectar con SAP, podemos tener dos procesos de conexión, ¿no? Podemos hacerlo de manera en línea o también podemos hacerlo de manera fuera de línea, ¿sí? Como les comenté. Esto dependiendo también no solamente de la disponibilidad del sistema de SAP, sino también la función que nosotros tenemos dentro del área de compliance, si vamos a hacer auditores internos, auditores externos, etcétera, ¿no? Entonces, en función de esa necesidad, nosotros tenemos estos dos tipos de acceso. Vamos a dividir, digamos, el momento de trabajo y el espacio de trabajo en dos instancias. Por un lado, la instancia de, llamémoslo PC o de instalación, ¿sí? Estaba buscando el puntero. Aquí. Entonces tenemos por un lado el ambiente de PC, ¿sí? El ambiente en donde el auditor está trabajando, que puede ser una PC o una máquina virtual, puede estar instalado en su infraestructura de la compañía o también en cloud, ¿sí? Esto es algo importante que, por supuesto, el trabajo remoto hace necesario que nosotros también cumplamos con esta tecnología de poder instalarla en un ambiente cloud. Y también luego tenemos el ambiente de SAP, y el sistema SAP que puede estar instalado también en un ambiente servidor o en un ambiente cloud. Bien. Un flujo de trabajo sería el siguiente. El auditor o la persona con su perfil de compliance va a estar conectado en su PC o en su ambiente virtual, desarrollando, por ejemplo, sus procesos de control a través de IDEA o, como vimos anteriormente en alguno de los seminarios, a través de un módulo de Smart Analyzer. Va a seleccionar sus test de auditoría y va a generar el requerimiento de datos. Este requerimiento de datos va a estar armado dentro de ya la plataforma Smart Exporter cliente. Vamos a ver luego una demo, a través de un diccionario de datos de SAP que ustedes pueden descargar o pueden utilizar el que nosotros les compartimos, ¿sí? A nivel de datos core. Aquí tenemos seguramente, alguno de ustedes estará preguntando, ¿qué pasa con los datos que la compañía desarrolla bajo un estándar
propio, ¿no? O sea, con sus propias tablas Z, por llamarlo de alguna manera. No hay ningún problema, Smart Exporter también tiene visibilidad de esos datos en esas tablas. A partir de ese momento nosotros seleccionamos las tablas y además también podemos seleccionar los campos y realizar filtros a nivel de tablas y campos. Estos filtros te van a tener diferentes niveles. Vamos a ver luego en la demo que podemos generar filtros amplios a nivel de índices de SAP y filtros específicos a nivel de tablas. Por supuesto, la creación de estos filtros está muy asistida en su sintaxis. Van a ver lo sencillo que es escribir un filtro y validar que el mismo esté correctamente, digamos, escrito, ¿no? Algo muy importante es que a este nivel Smart Exporter les va a permitir validar, por ejemplo, y estimar. Primero validar, no está puesto aquí, pero les va a validar la seguridad de acceso, que el usuario que ustedes están utilizando tenga acceso a esos datos de SAP. Si no, no va a permitir hacer el requerimiento de datos. Además, les va a permitir también estimar el volumen para validar que realmente lo que están descargando esté correcto o requiere algún filtro adicional, ¿sí? Ahí tenemos el requerimiento de datos y hay dos maneras de ejecutar este requerimiento de datos. Por supuesto, podemos ejecutarlo de manera sincrónica, ¿sí? Lo necesito ya, lo necesito ahora. Entonces, en ese mismo momento, aquí el conector dialoga con SAP, con el componente SAP, y le pide la extracción de datos. Recuerden que aquí cuando hablo de diálogo, SAP siempre tiene el control del proceso. Por lo tanto, no es invasivo. El requerimiento de datos va a ser performante, se va a escalar dentro de SAP, y si SAP en ese momento lo puede hacer en función de sus requerimientos y sus prioridades, lo va a entregar, ¿sí? Automáticamente ese requerimiento de datos se ejecuta y vuelve al ambiente del auditor. Si yo lo pido de manera asincrónica, estoy diciéndole a SAP que en un momento determinado del tiempo ejecute este requerimiento de datos y me devuelva esta información. En ese momento SAP guarda ese requerimiento y en el momento oportuno que ha sido solicitado, se inicia ese job en SAP desatendido y nuevamente SAP descarga esa información y la pone a disposición de del cliente Smart Exporter del auditor. Algo importante que pasa aquí es que esta información, además estos datos se traducen en cuanto a su formato y tecnología. SAP utiliza una tecnología de datos particular y en el ambiente cliente PC tenemos también una tecnología distinta de datos. Esto es transparente para el usuario. Esta descarga de datos que vemos aquí, que parece simplemente descargar información, implica no solamente eso, sino una transformación, una validación de integridad. Hay controles y por supuesto, además la encripción, ¿no? Toda la información baja de manera encriptada e inclusive podría ser también anonimada. O sea, esa información podría ser absolutamente compatible con las normativas del GDPR. Ahí tenemos la información ya en el ambiente de Smart Exporter que se pone a disposición ahora sí para el auditor para que continúe todo el proceso estándar para generar sus rutinas de auditoría, por ejemplo, en IDEA o cualquier tipo de controles que ustedes necesiten realizar, ¿sí? Es bastante transparente, sencillo, pero ahí atrás hay una tecnología que soporta todo ese proceso muy robusta. ¿Qué pasa entonces cuando el auditor no tiene acceso a SAP? Porque, digamos, estamos trabajando, por ejemplo, con un rol de auditores externos. Necesitamos hacer un requerimiento de datos de SAP a la empresa, a la compañía, o somos un auditor multicompany y estamos haciendo un requerimiento de datos. En ese momento, simplemente convertimos todo el requerimiento de datos tal cual como en el paso anterior. Sin embargo, cuando creamos el requerimiento de datos, a diferencia de un esquema online, nosotros vamos a estar grabando un requerimiento de datos que vamos a entregarle a la compañía para que la compañía lo valide y lo ejecute, ¿sí? Este es un esquema muy valioso para, por ejemplo, los auditores externos que tienen necesidades de información de SAP y no tienen acceso directo a SAP. Entonces, es muy valioso para el auditor externo y también para la compañía, porque de esta manera la compañía entrega la información tal cual como la pidió el auditor. No hay desinteligencias,
no hay necesidades de, desarrollos, simplemente ejecuta el XML, ejecuta el requerimiento de datos previamente validado, ¿no es cierto?, en cuanto a, por ejemplo, estimación de volumen, ¿sí?, y autorización de acceso. Y si todo está correcto, lo mismo puede ejecutarse sincrónico o asincrónico y luego entregar los archivos de datos encriptados y comprimidos para que el auditor pueda obtenerlos, incorporarlos en IDEA y continuar su proceso de trabajo. Esto es un proceso sumamente valioso para las compañías, como les decía, y para los auditores. O sea, las compañías que tienen que atender esas necesidades de auditoría no necesitan parar todo, digamos, para desarrollar estos procesos. Y el auditor, además, no necesita, digamos, complejizarse, digamos, en el requerimiento de datos que le hace a la compañía cliente. Bien, si tienen alguna duda o consulta, hasta aquí, por favor, pueden ir escribiéndola en el chat. Lo importante es que, entonces, tenemos dos modos de requerimiento de datos: sincrónico, desde el cliente, el usuario ejecuta el requerimiento de datos y ese requerimiento se importa y ejecuta en SAP de manera inmediata, sincrónica. El requerimiento asincrónico, el usuario arma ese requerimiento de datos y el requerimiento de datos se entrega a la compañía que tiene SAP para que ejecute ese requerimiento como un job sin necesidad de configurarlo, porque ya viene previamente configurado desde el auditor, y entrega los archivos al cliente totalmente protegidos y validados en cuanto inclusive a su integridad. El auditor entonces aquí entrega un requerimiento y recibe la información tal cual como la pidió, sin manipulación de datos en el medio, y esto es algo muy importante. Además, Smart Exporter permite el acceso a datos archivados, al archiving, ¿sí? Digamos, tanto online como offline. Idea de esta manera o a través de Smart Exporter le permite el acceso a la información nearline de SAP y también a la información que se encuentre archivada en SAP. Este es un tema muy interesante porque, de lo contrario, el cliente o la compañía tendrían que desarchivar la información para procesarla y entregarle la información al auditor. Ese es un proceso sumamente complejo en SAP y de esta manera ustedes garantizan el acceso inclusive a información archivada de periodos anteriores. Ustedes me dirán, y mi compañía aún no realizó procesos de archivado. Bueno, en algún momento lo van a hacer porque, digamos, a medida que avanza el tiempo, las bases de datos de SAP son realmente complejas y crecen en tamaño y muchas veces el proceso de archiving es automático en SAP, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto cómo ha sido desarrollado? Miren, es muy importante la tranquilidad en que los componentes han sido desarrollados con la máxima tecnología, y para eso nosotros tenemos primero un partnership con SAP. Somos certificados por SAP para realizar este conector. Eso nos obliga a cumplimentar una cantidad de procesos de desarrollo certificados por SAP. Estamos auditados, bueno, en casa de herrero, ¿no es cierto?, como dicen. Nosotros también recibimos las auditorías de SAP para los procesos de desarrollo y pasamos por un proceso de certificación que incluye la entrega de códigos, la validación, el correr procesos de pruebas de integridad y validación muy exhaustivos que SAP tiene para poder darnos la certificación que ahora les voy a mostrar. Y por otro lado también somos partners de Microsoft. Esto garantiza también el uso de el mejor uso de los recursos del computador. Nos garantiza a nosotros dos temas, ¿no? Primero, que utilizamos los recursos del computador de una manera muy adecuada a nivel, por ejemplo, de performance, pero también la facilidad para el usuario, ¿no? La familiaridad en el uso de nuestras soluciones para el usuario que está acostumbrado ya a moverse en un ambiente de Office. Bueno, la certificación que nosotros tenemos, por supuesto, acompaña la innovación tecnológica de SAP. Este conector ya tiene más de 10 años en el mercado. Imagínense que hemos pasado por todas las versiones de SAP que se les ocurre
y las que por venir también, porque el hecho de ser partners nos permite acompañar la innovación tecnológica de SAP a medida que SAP también va avanzando en esa tecnología. Es decir, nosotros no esperamos que SAP salga una nueva versión para luego nosotros hacer nuestra compatibilidad. A medida que SAP avanza en la tecnología, nosotros también lo hacemos, por eso somos partners, conocemos la información mucho antes y acompañamos ese desarrollo tecnológico de SAP de la mano. Por lo tanto, la certificación de uso del conector también acompaña toda la tecnología de SAP. Ustedes saben que cada tantos años hay procesos y proyectos complejos en las compañías para poder actualizar las versiones de SAP y acompañar esa innovación tecnológica. Muchas veces es un dolor de cabeza importante en las organizaciones. Con Smart Exporter, quédense tranquilos porque nosotros ya estamos certificados para la nueva versión que está por venir y que ustedes seguramente estarán por implementar, tanto si están en la plataforma NetWeaver como si están en la plataforma de SAP for HANA. Esas certificaciones, como les comenté, son documentos que están a disposición de ustedes, están disponibles en nuestra página web, los podemos proporcionar también inmediatamente y requieren, como les decía, pasar por un proceso de compatibilidad muy complejo que nos entrega ese certificado de integración. Es el que nos facilita, digamos, la implementación y además, de alguna manera, nos permite utilizar la tecnología de SAP para poder implementar de manera sencilla en el cliente. Vamos a ver luego cómo es un proceso de implementación, pero no todo conector cuenta con esta certificación. Por eso es importante que yo se los informe. ¿Sí? Y aquí vemos cómo hemos acompañado la evolución de la tecnología de SAP en el tiempo y por supuesto también en las nuevas versiones. ¿Sí? Desde ya las certificaciones están vigentes y disponibles hasta el año 2026 en particular, con lo cual estamos 3 años adelantados ya con las versiones de SAP acompañando cualquier innovación que tengan, en el caso de ustedes también. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta técnica hasta aquí, si no, luego podemos responderlas. Eduardo. Básicamente tenemos una pregunta que nos habla de la relación. Alan nos pregunta por la relación de tiempo que puede demorar el proceso de descarga cuando tenemos volúmenes altos de transacciones. Bien, bueno, aquí influyen varios aspectos, ¿no? Por supuesto, el volumen de datos es importante. Segundo, la prioridad que SAP tenga para procesar nuestros requerimientos, ¿no? En ese sentido, como les dije, no somos invasivos a la base de datos, por lo tanto no podemos romper ningún proceso, somos muy respetuosos de los procesos comerciales. En ese sentido, también importa entonces ahí la prioridad de procesamiento que le da SAP a los requerimientos del usuario, ¿sí? Obviamente en algún momento donde el SAP no esté atendiendo por un proceso de facturación, tal vez ese tiempo sea mucho mayor. De todos modos, quiero hacer un paréntesis aquí. No sería adecuado entrar y robarle datos a SAP, ¿sí? Porque ahí sí estaríamos impactando en los procesos y ahí sí estaríamos incumpliendo las condiciones de licenciamiento. Entonces, cerrando este paréntesis, quiero decirles que el conector es muy respetuoso de estos aspectos y no lo podría hacer de un modo más rápido del que lo hace, ¿sí? Así que a la pregunta de Alan, la respuesta es el máximo tiempo posible, dada el requerimiento y prioridad de SAP de uso y dada la tecnología disponible, que básicamente tiene que ver con los tiempos de red, ¿no? De transporte en red, ¿sí? No existe un conector que sea más veloz que el nuestro. Y esto está probado, ¿verdad? Si lo hay, estaría incumpliendo algún requisito tecnológico y sería muy complejo, digamos, ¿no? Puede generar algo muy complejo. ¿Sí? Y por supuesto los tiempos son, en algunos casos, pueden ser segundos, minutos u horas, ¿no? Si usted quiere bajar la BKPF completa o la BC completa, bueno, evidentemente eso va a demorar, va a demorar porque son tablas realmente pesadas. Por otro lado, nosotros tenemos la posibilidad de que usted haga esa descarga de datos una vez o de a tramos y luego trabaje por
las actualizaciones, ¿sí? Es decir, que si usted está en un proceso de auditoría continua, usted podría hacer esa descarga histórica, pero lo haría una sola vez. Luego ya IDEA se ocupará, digamos, de hacer un proceso analítico mucho más lógico, ¿no? En la descarga de datos que usted requiere. ¿Mm? Vamos a ver algunos ejemplos luego. Por otro lado, entienda que el proceso no es solamente una descarga. El proceso implica la descarga, la transformación en tecnología, por nosotros tenemos que ir a ASCII, y la validación de la integridad de los archivos que descargaron, además de mantener la encriptación de la información que usted está descargando, ¿sí? Todo eso también tiene un precio en tiempo. Pero es importante en este momento cumplirlo y pagarlo. Estamos hablando de minutos. No sé si hay alguna otra pregunta, Eduardo. Una pregunta mía, más bien, Ajá. en este sentido, ampliando tal vez lo que vos indicabas, pero el conector nos da la posibilidad o la forma de trabajar con este conector también nos daría la posibilidad de programar nuestros requerimientos, ¿cierto? De acuerdo a lo que explicaste antes. Eso nos Sí, por permitiría supuesto. entonces administrarnos nosotros de acuerdo a las necesidades en términos de el planteamiento de la extracción que necesitamos y hacerlo de manera planificada, dando una holgura adecuada a esos tiempos de respuesta. Tal vez Exacto. si me amplias un poquitito ahí para entenderlo un poco Sí, mejor. sí, exactamente, digamos, ¿no? Como les dije, el requerimiento puede ser sincrónico, lo quiero ya, o asincrónico. Por favor, dámelo el viernes a última hora, el sábado por la mañana, el domingo, el día feriado voy a descargar esta tabla que es pesada, ¿sí? O sea que vos podés planificar la descarga de datos. Luego vamos a ver los diferentes escenarios con los diferentes tipos de licenciamiento que tenemos. En un ratito lo vamos a ver. Bueno, entonces, digamos, ¿qué áreas pueden ser, digamos, susceptibles de usar nuestro conector? Porque, digamos, yo sé que digamos, nuestra audiencia está orientada hacia el compliance, hacia el auditor, ¿no? Hacia el auditor interno, hacia el auditor financiero, pero entiendan que este conector es un conector amplio que puede atender las necesidades de diferentes roles dentro de la organización. Por ejemplo, áreas de auditoría interna que pueden de esta manera lograr la independencia del área de TI en la exportación de ad hoc de datos, ¿sí? Una vez que esté instalado y funcionando, TI puede ya ocuparse de sus necesidades y auditoría va a tener un acceso independiente que es fundamental y sin manipulación a los datos de SAP, ¿sí? Es algo, digamos, que es sumamente core dentro de las funciones de auditoría interna. También podría exportar un requerimiento de datos predefinido y utilizarlo en un ambiente distinto, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo. Y por otro lado, disminuye el conocimiento que se requiere de tablas de SAP porque facilita la navegación del diccionario de datos y el conocer un poco qué es lo que tiene SAP para entregarnos. Respecto de áreas financieras y de contabilidad, el conector también les permite exportar datos y estándares con formatos determinados. Por ejemplo, ustedes podrían descargar un archivo con un formato TXT para entregar, por ejemplo, a un auditor externo o realizar una conciliación o para poder, por ejemplo, entregar esto a un informe específico que requiere un organismo de control. El auditor externo, además, puede crear una solicitud de datos de manera independiente y entregarla al área de TI de la compañía sin acceso a SAP para que el área de TI la ejecute y le entregue los datos como vimos anteriormente en un entorno absolutamente seguro. El área de IT también puede ser usuario de la aplicación porque va a controlar absolutamente la autorización y exportación de datos. Y el área de IT puede monitorear, digamos, qué se ha solicitado, cuándo, cómo se ha entregado, qué tiempo de procesamiento se ha utilizado. Todo eso queda absolutamente registrado en los logs justamente por el cumplimiento de la normativa GDPR. Por otro lado, tenemos un control completo de la carga del servidor a nivel de performance, no hay tiempos de cola ni de espera, porque SAP va a poder administrar estos jobs de manera independiente, ya como lo hace con toda la plataforma. Entiendan ustedes que es un componente más dentro de SAP. Y por otro lado, aseguramos que los usuarios tienen un acceso siempre de solo lectura. ¿Sí? De ninguna manera nuestras tecnologías permiten modificar, eliminar, editar, cambiar o ingresar ningún registro en el ambiente productivo. El auditor o el uso de estas soluciones está garantizado siempre sobre una base de solo lectura. ¿Sí? Un área de control, por ejemplo, le permitiría crear informes propios para poder controlar, por ejemplo,
tiempos, workflows, procesos, ambientes, casos, accesos, conciliaciones, permitiendo un acceso a diferentes sistemas y áreas con diferentes formatos, inclusive para poder realizar procesos de control, de conciliación, de compensación, asistidos directamente desde IDEA. Por ejemplo, descargar una tabla en SAP fija, por ejemplo, de documentos no compensados y cruzarla con, por ejemplo, información que proviene de otros, de terceros, como por ejemplo una información de retenciones impositivas o de facturación electrónica y poder realizar cruces de conciliación y proceder luego a ajustes contables en función de esas necesidades. En un área de recursos humanos podría tener acceso, por ejemplo, a nómina, a controles de cálculos tributarios o inclusive de calidad de gastos que se utilizan en gastos de representación, por ejemplo, de viaje, utilizando obviamente el conector. Bueno, llegamos ya ahora al momento de realizar una demostración en vivo de Smart Exporter para que lo vean funcionando. No sé si tenemos ahí previamente algún sondeo, Eduardo, que podemos aplicar. Sí, claro que sí. Vamos a plantear un sondeo. Entonces, en el momento que me digas, ¿sería ya? Sí, sí, ahora sí, ya mientras yo voy preparando la plataforma técnica operativa para en un laboratorio demostrarles el uso del sistema. Excelente. Entonces, aquí está el primer sondeo. ¿Utilizan en su organización SAP? Ese es el sondeo. Ya lo tienen en pantalla. Mientras tanto, podrían plantear si tienen alguna duda, alguna inquietud, podrían planteárnosla aquí en el chat, de forma que mientras se realizan los procesos, entonces podamos leer y atender sus consultas. Bueno, ya se van recibiendo las respuestas. Así es, llevamos un 80%. Me dices en qué momento necesitas que vuelva la presentación. Me pregunta Elkin si está pausada la presentación. Sí, efectivamente, estamos en este momento en un sondeo. Entonces, valdría la pena que participe en el sondeo en caso de desear obtener el certificado de participación. Ya tengo el ambiente de laboratorio listo, así que podemos avanzar. Perfecto. Vamos a cerrar este sondeo con el 84% de participación. Recuerden que estas participaciones son necesarias para obtener el certificado. Entonces, vamos a cerrar por aquí el sondeo. Lo voy a compartir con la audiencia, básicamente para que conozcan un poquitito los resultados. El 26% de quienes respondieron, de aquel 70 y resto por ciento, del 80 y resto por ciento de participantes, tiene SAP y el 74 no tiene SAP. Recordemos que este seminario, voy a cerrar aquí, o la serie de seminarios completa era sobre Smart Analyzer y Smart Exporter. Esto podría justificar o aclararnos por qué el 74% de la audiencia no tiene SAP o no requiere datos de SAP. Bien, continuamos con vos, Rodolfo.
Gracias, Eduardo. De todos modos, ustedes saben que es una solución SAP que tarde o temprano a veces llega, ¿no es cierto? Hoy en día es un RP WordPress en el mercado. Bien, bueno, estoy mostrando aquí la plataforma de IDEA, como ustedes ya seguramente la conocerán, dentro de la importación, del asistente de importación, contamos con un acceso que dice SAP Smart Exporter, ¿sí? Al ejecutar este acceso, el sistema abre el componente de importación, ahí lo vemos en pantalla, que es el complemento que nosotros utilizamos para conectarnos con SIP, ¿sí? Este componente de importación es sumamente sencillo de utilizar, se navega como si fuera una página web, tiene hipervínculos, ¿sí? Y nos permite, por ejemplo, conectarnos con diversas bases de datos de SAP. La licencia de esto, digamos, entry level, les permite conectar hasta 5 instancias de conexión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes marcan sobre qué ambiente quieren conectar e inclusive pueden hacer un test de la conexión para validar que todo esté funcionando de manera correcta, ¿sí? Les recuerdo que para utilizar el conector se requiere un usuario y clave de SAP, ¿sí? El usuario que estoy usando ahora es un usuario que está registrado en SAP y tiene obviamente ciertos permisos para navegar dentro de la plataforma. Bien, bueno, la conexión me dice que está correcta. Aquí tengo información que trae sobre SAP para validar la implementación. E inmediatamente luego ya puedo trabajar con el conector porque sé que estoy conectado con SAP. Recuerden que aunque no tengan conexión, pueden trabajar offline, ¿sí? Bueno, dentro de las opciones del sistema, ustedes, por supuesto, pueden trabajar con distintos diccionarios, ¿sí? El sistema viene ya con diccionarios previamente cargados, que son los diccionarios core de SAP, pero ustedes pueden utilizar un diccionario en español, que también les proveemos nosotros, que va a traducir los campos y tablas al español. Y también pueden, por supuesto, descargar el propio diccionario de la compañía para accesar de esa manera a los datos o tablas Z que hayan desarrollado en la empresa. Bueno, podemos utilizar desde cero un requerimiento de datos o podemos utilizar un requerimiento que se haya grabado como favorito en el pasado. Vamos a iniciar un requerimiento de datos nuevos. Vamos a ponerle un nombre. Podemos grabar en favoritos para que lo que desarrollemos como modelado de este requerimiento de datos se guarde si lo queremos reutilizar. Aquí le indicaremos a dónde queremos dirigir este requerimiento. El punto 3 nos permite seleccionar tablas. Aquí podemos, por ejemplo, escribir el nombre de la tabla, si lo conocemos, por ejemplo. O podemos navegar el nombre de las tablas y fíjense que ya me lo está informando en español, indicándome, por ejemplo, qué es lo que trae esta tabla. Por ejemplo, podemos buscar acá maestro de clientes. ¿Sí? O de proveedores, por ejemplo. ¿Sí? Sobre esta tabla que tenemos aquí, podemos inclusive también hacer un filtro rápido, que lo llamamos nosotros, que va a utilizar los índices de SAP para poder, digamos, hacer esa búsqueda mucho más performante. Aquí tenemos que usar la cabecera de tablas dentro de SAP, por ejemplo, la fecha del esquema contable, el nombre de la compañía, si ustedes utilizan un multicompany que tenga distintas compañías dentro de una base de datos, un documento específico, en un año fiscal, etcétera. Estos posting date, o sea, de acuerdo a las necesidades, estos son todos los índices que tiene SAP para poder navegar de manera más performante las tablas. De lo contrario, también, en el punto 5, ustedes pueden, a partir de cada una de las tablas que han seleccionado, buscar los campos específicos que tiene esa tabla. Vean que también está traducido al español, ¿sí? Podemos seleccionar qué campos son los que queremos descargar, algunos o todos. Y también podemos crear filtros específicos
para la tabla que estamos buscando en este momento. Para cada uno de los campos, el filtro es muy sencillo de escribir, tienen distintos tipos de operadores y, como les dije, validaciones de sintaxis. Un punto importante es que a este nivel ustedes pueden hacer una verificación. Este punto de verificación lo que va a hacer es validar que el usuario que ustedes están utilizando para la conexión tenga acceso a SAP y, por supuesto, tenga permiso de consultar esas tablas. Así como validamos la disponibilidad de acceso, también podemos validar un check size que nos va a dar una idea el tamaño, tanto en cantidad de registros como en espacio de disco de la tabla que estamos buscando. Estoy haciendo aquí una búsqueda pequeña, ¿sí? También podemos hacer un preview de las primeras 5.000 líneas. Esto es interesante porque nos permite validar que realmente la tabla que estamos buscando es realmente la que necesitamos, ¿no? Con una vista previa en pantalla que nos va a permitir consultar las primeras líneas, los primeros registros de la tabla seleccionada. Ahí está, ¿sí? Entonces podemos ver que realmente la tabla que necesitamos era la deseada, ¿sí? Aquí yo le puse todos los campos que quiero que traiga idea. Hay idea, ¿no? Bueno, podríamos hacer un join. Este join se estaría haciendo en el servidor de SAP, ¿sí? O sea que con lo cual la descarga podría ser las tablas maestras o directamente la tabla joineada. Esto es muy interesante. Y luego en opciones yo puedo indicarle cómo quiero descargar esa tabla y un espacio temporal para picar, digamos, en el nivel de servidor, donde puedo elegir el formato. Fíjense que si bien nosotros estamos promoviendo el uso de Smart Exporter con IDEA, ustedes pueden descargar las tablas con diversos formatos. Pueden descargarla como una tabla de texto, como una tabla de Access, o inclusive vía ODBC podrían grabar estos datos en una base de datos de SQL, ¿sí? Si yo le digo aquí que lo quiero bajar como idea, puedo utilizar o no utilizar comprensión como para compactar las bases de datos y encriptación también, ¿sí? Para mantener la seguridad de los datos desde la descarga de SAP hasta el ingreso en IDEA. Asimismo, como ustedes seguramente tienen muchos proyectos de IDEA que están trabajando, ustedes podrían indicarle aquí en qué proyecto IDEA quieren descargar la información, ¿sí? O sea que ustedes podrían tener un data request para un requerimiento, por ejemplo, para un proyecto puntual, o podrían seleccionar de aquí distintos proyectos de IDEA, ¿sí? Aquí lo voy a descargar en el proyecto samples. Finalmente, ustedes pueden documentar el requerimiento para poder guardarlo en sus papeles de trabajo, lo pueden ejecutar en este momento o lo pueden schedulear, guardar para que se ejecute en un momento determinado, como un job de SAP. Esto les permitiría a ustedes que si la descarga es realmente pesada, SAP lo procese, por ejemplo, un viernes a última hora, un día de fin de semana, o a la noche, donde hay menos actividad en SAP, ¿sí? O lo pueden ejecutar, digamos, en otro lugar. Aquí estaríamos nosotros guardando un XML que le entregaríamos a la compañía para que la compañía lo ejecute de manera asincrónica. Bueno, vamos a ejecutarlo en este momento. Y ahí entonces está comenzando el proceso de descarga de la tabla. Esto, perdón, va a demorar un poquito porque estoy yo utilizando un servidor de SAP de laboratorio con otros requerimientos también que se están procesando, ¿no? Por eso a veces demora un poquito. Donde voy a descargar la tabla LFA1, un index, ¿sí? Y además también voy a validar los datos para poder hacer la descarga. Todo ese proceso anterior lo que hizo fue validar por SAP el job, para validar que sea correcto, que se pueda realizar en este momento, que tenga autorización. Si todo está correcto, ahí inmediatamente SAP empieza a entregarme los datos, ¿sí? Todo esto pasa por atrás, está comenzando el download, terminó el download, se generó el index y también se validó la información, se analiza, ¿sí?
hay un proceso de análisis para validar que los datos sean correctos e íntegros cuando se descargan dentro del servidor, y por supuesto también que sean importados a IDEA de manera automática, ¿no es cierto? Ahí me dice que la importación terminó. Si yo voy a IDEA, entonces dentro de IDEA ustedes van a encontrar la lista de archivos y van a encontrar la tabla de SAP de manera natural incorporada en la base de datos IDEA ya para comenzar cualquier proceso analítico que ustedes necesiten. Por ejemplo, validar, por ejemplo, digamos, en este caso, bajamos el maestro de clientes, así que podríamos hacer cualquier proceso de los analíticos que ustedes ya conocen dentro de IDEA para analizar duplicaciones, límites de créditos, clientes inconsistentes, etcétera. Bien, como verán, el proceso es muy sencillo, ¿sí? Está muy bien integrado con IDEA y cuenta con, por supuesto, toda la robustez de un proceso de SAP. Y acá corrí una inconsistencia dentro de los procesos normales de IDEA para poder encontrar, por ejemplo, clientes que no tienen nombre, que no tienen país, que tienen la fecha, por ejemplo, de creación en cero, ¿sí? Elementos vacíos, etcétera, ¿sí? Estas son informaciones normales dentro de IDEA que ustedes seguramente ya conocerán. La tabla que se descarga en IDEA, si ustedes analizan la metadata de esa tabla, si no, van a encontrar los campos de SAP con su nomenclatura y, por supuesto, también la descripción de esos campos para entender qué es lo que tiene cada uno de estos campos, ¿no? Qué es lo que SAP me está ofreciendo en cada uno de estos campos técnicos que aparecen con nombres extraños, ¿sí? Respetando, por supuesto, el formato de datos de SAP, sin necesidad de tener que, por ejemplo, reconfigurar o normalizar un campo de fecha o un campo numérico. Se respeta absolutamente el formato de los campos de SAP y también la descripción de los mismos. Bien, este requerimiento que tenemos aquí, yo puedo, como les comentaba, lo puedo guardar, ¿sí? Y de esa manera puedo guardar ese requerimiento como un XML para ejecutarlo en un cliente que no tenga acceso directo a SAP. Entonces se lo entrego los archivitos XML para que en la empresa lo importen y lo ejecuten, ¿sí? De una manera muy, muy sencilla. Esto que le comentaba, por ejemplo, en el caso de un auditor externo. Y si quiero, puedo grabar este requerimiento a mis favoritos para que el día de mañana yo pueda tranquilamente venir a mis favoritos y ejecutarlo, ¿sí? Ahí lo tengo grabado. Entonces simplemente con un doble clic voy hacia Finish y lo ejecuto. Tengo todo el procedimiento ya cargado, ¿sí? Con toda la información que yo necesitaba. Bien. Bueno, hasta aquí, dudas, consultas. Sí, tenemos algunas consultas. Dice Antonio por acá, comenta el expositor que no todo conector cuenta con certificación. Eso lo dijiste vos hace un rato. Por aquí nos dice él, a ver, ok. He escuchado que en algunos casos se puede descargar datos desde SAP por ODBC, usando ODBC. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar este mecanismo de ODBC o también el caso de conectores sin certificación? ¿Qué consecuencias podría tener? Entiendo que es lo que está preguntando Antonio. Bien. Bueno, en principio, Smart Exporter es un conector que está certificado. Esa certificación, ¿sí? Nos permite demostrar aquí está el certificado de integración. Este documento es un documento de SAP, ¿sí? Donde certifican el uso del conector. Hasta la fecha en que está certificado, cuál es la versión que estamos utilizando. Esta certificación es muy importante, ¿no? En principio.
SAP es un sistema complejo y no admite riesgos, ¿verdad? No utilizar un conector certificado tiene varios riesgos que ustedes podrán, digamos, conocer, digamos, o validar en función del compliance, principalmente. El principal riesgo justamente es el incumplimiento de los criterios de licenciamiento de SAP que no permiten el acceso indirecto a datos. La conexión video DVC está prohibida por SAP y además de eso, no solamente por un tema de rigurosidad y que SAP sea muy celoso del acceso a datos, sino porque implica un riesgo muy grande en la performance del sistema, ¿sí? Y por otro lado, la conexión video DVC, usted está infringiendo totalmente la seguridad de SAP, está entrando a la base de datos con un usuario de base de datos que no es un usuario de SAP y por lo tanto no tiene el log, no deja huella su acceso. A mí me parece que no es correcto, pero depende de cada organización. Y el único criterio de no tener un conector certificado sería una cuestión económica y realmente el conector nuestro es sumamente económico. Conociendo los riesgos que implica no tenerlo, yo preferiría invertir unos pocos dólares en la certificación y usar un conector certificado. Pero insisto, esa evaluación debería ser cada uno de quienes están utilizando o la necesidad que tienen de acceso a datos. Excelente, muchísimas gracias, Rodolfo. Nuestra audiencia principalmente está compuesta de auditores, contralores, eh, profesionales que se ocupan del cumplimiento. Este tema parece ser muy interesante, debería ser muy interesante para nosotros pensar en este tema de la certificación y los riesgos que entonces podría acarrear el uso de ODBC. Muchas gracias, Antonio, por su pregunta. Elías tiene una pregunta por aquí, dice, bueno, ¿y ese archivo XML que se puede ejecutar, requiere Smart Exporter para ser ejecutado? ¿Cómo funciona en la otra parte ya cuando se entrega entiendo que es cuando se entrega a quien debe ejecutar esa consulta? ¿Cómo funcionaría? Bueno, bien, gracias, Elías. Vamos a ver entonces cómo sería la implementación de Smart Exporter, ¿sí? Para entender un poquito esa pregunta. Digamos, Smart Exporter tiene todo un módulo de encriptación y anonimización, ¿no? Que permite garantizar, como les decía, la confidencialidad de la información en todo el proceso de control. Si los datos confidenciales se cifran en SAP y de esta manera, utilizando Smart Exporter, se garantiza que se evita, digamos, la manipulación por parte de un usuario, inclusive un usuario de TI. Nadie tiene acceso a los datos y se utiliza mucho también cuando, por ejemplo, ustedes tienen una software factory y necesitan darles datos para prueba, digamos, ¿no? Sería interesante también utilizar en ese caso Smart Exporter para armar un ambiente de prueba con datos no reales, ¿sí? Entonces, el procedimiento de implementación implica que nosotros les entregamos hojas de transporte con objetos de SAP que se implementan en SAP de una manera muy sencilla, como cualquier componente de SAP, porque está certificado por SAP, y además también les entregamos un cliente que se instala en la PC o en un ambiente virtual, ¿sí? Entonces tenemos estos dos conceptos. Tenemos por un lado la computadora o el ambiente virtual del cliente y por otro lado Smart Exporter, ¿sí? Entonces, el requerimiento de datos se convierte, digamos, para verlo aquí, ustedes a través de IDEA generan el requerimiento de datos. Ese requerimiento de datos se realiza como un documento XML que pueden ejecutarlo inmediatamente en SAP. Ustedes no lo ven porque en ese momento el cliente le entrega a SAP el XML y lo procesa. Si están en línea, una vez que se procesa, los datos llegan de manera anonimizada a IDEA, IDEA los importa y por supuesto ustedes ya pueden visualizar, analizar y como vimos nosotros, revisar los datos en IDEA de manera normal como cualquier tabla, ¿sí? Mediante, por supuesto, la llave de desencripción. Bien, entonces, este uso del Smart Exporter tiene diferentes tipos de licenciamiento, ¿bien? Que podemos encontrar. Por un lado,
el cliente, digamos, completo, el desktop edition, como lo llamamos nosotros, es completo y les permite que el XML, o sea, el requerimiento de datos, se arma en un ambiente virtual o PC de Smart Exporter y se ejecuta en SAP de manera inmediata, sincrónica. ¿Sí? También tenemos una versión cliente que justamente está pensado para un auditor tal vez externo que desarrolla el requerimiento de datos, arma el XML, pero no tiene la posibilidad de acceder directamente a SAP porque no cuenta con un usuario y clave o una conexión directa a SAP. En ese sentido, lo que hace es entregarle el XML a la organización, que tiene la organización un separado, digamos, un desktop, un cliente que le permite ejecutar ese XML en SAP y entregar los datos encriptados al auditor que lo solicitó. ¿Sí? Ese documento XML es simplemente el requerimiento de datos. Es una taxonomía particular en un documento muy livianito que no pesa nada y que solamente puede entender Smart Exporter. ¿Sí? Entonces, ese XML se genera con Smart Exporter cliente y se ejecuta en el servidor de SAP. Ahí si tenemos la posibilidad de acceder directamente, lo ejecutamos directamente y si no, le entregamos ese archivito XML por mail, por ejemplo, a la organización. La organización lo importa como un favorito dentro de Smart Exporter y lo ejecuta directamente para entregar los datos inmediatamente al auditor totalmente encriptados. ¿Sí? Ahí respondí tu pregunta, Elías, y me metí un poquitito en ver los diferentes tipos de licencias que tenemos. Como les comenté, digamos, seguramente la pregunta va a venir. Tenemos la licencia completa de Smart Exporter que les permite utilizar todas las funcionalidades de Smart Exporter. Una licencia complementaria de Smart Exporter que se llama Server Edition, que les permite automatizar procesos desde un script de IDEA, o sea, esto les permite digamos, programar absolutamente desde IDEA, desde un script de IDEA, lanzar el requerimiento de datos, obtener los datos y correr un proceso en auditorías continuas totalmente de punta a punta. ¿Sí? Este es un componente adicional que se comercializa. Y en el medio tenemos una versión corporativa que les permite compartir la licencia de Smart Exporter entre varios usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un área de impuestos, un área de contabilidad, un área y un auditor que necesitan usar Smart Exporter, podrían tener cada uno su licencia desktop o podrían compartir una licencia corporate, por ejemplo, uno a la vez usándola. ¿Sí? O podrían instalar una versión desktop virtual y compartir un ambiente virtual entre los tres. Eso depende un poco el tipo de instalación que se requiere. En todos modos, nuestro objetivo siempre es que, lo mismo que con IDEA, es que utilicen, ustedes inviertan los dólares necesarios en las licencias que necesitan. No nos gusta, digamos, vender algo que luego no utilicen. Por lo tanto, es importante que esto consideren que es el esquema de Kaiser siempre es así para nuestros clientes, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un Client Edition, que es una versión light que es la que les permite desarrollar un XML, un requerimiento de datos, sin necesidad de ejecutarlo inmediatamente en SAP. Excelente, creo que queda muy interesante la información, queda bastante clara creo que queda bastante clara la respuesta. Entonces, este XML por el que preguntaban se hace en la edición limitada y a partir de ahí se le entrega a alguien que pueda ejecutarlo con el Smart Exporter en una edición ya más robusta. Es así, ¿verdad? Es así. También se puede ejecutar en la versión completa. El XML lo pueden, si lo necesitan, está disponible y lo pueden documentar. Aquí vemos que tenemos el favorito. Yo puedo exportar ese XML. Ahí le vamos a poner aquí el formato para que ustedes lo vean. Cómo sería. Lo voy a grabar. Y vamos a ingresar a esa carpeta para que lo puedan ver. Aquí está. Es simplemente un XML ilegible, ¿no? Que tiene toda la configuración y los parámetros que se requieren para hacer el requerimiento de datos.
este XML se importa y se ejecuta en otro ambiente, sin problema. ¿Sí? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Bien, tenemos por aquí otras preguntas. Continuamos con las preguntas, Rodolfo. Sí, por favor, Ok, antes de ir perfecto. a las conclusiones. Sí. Perfecto. Entonces, nos pregunta por aquí David, ¿Smart Exporter sirve para facilitar la importación de información a IDEA, pero funciona para algunas bases de datos o para todas las bases de datos que puedan existir en SAP? De igual forma, ¿la traducción a español se hace a todas las bases de datos o solo a algunas? Está muy bien su pregunta. Smart Exporter está pensado para SAP, ¿sí? Y trabaja sobre todas las bases de datos SAP que estén obviamente instaladas y funcionando en la organización. Em, eh, digamos, para todos los módulos de SAP, ¿sí? O sea que usted va a tener acceso mediante Smart Exporter, ya sea a distintas bases de datos y dentro de las bases de datos de SAP a los distintos componentes de SAP que tenga instalados, ¿no? Activo fijo, cuentas por cobrar, eh, mayor, o sea, FICO, o sea, todos los módulos de SAP, ¿sí? Y la traducción está disponible en nuestro diccionario de datos Core. Nosotros, el diccionario de datos Core, ya sea para SAP for HANA también, tenemos esa posibilidad de poder traducir los, este, las tablas, digamos, las tablas y los campos al español, ¿sí? Ok, perfecto. Nada más para entender un poquitito más, Rodolfo, de tu respuesta a la pregunta de David. Entonces, ¿esa traducción ya está disponible o la debemos hacer nosotros como usuarios en caso de ser usuarios? No, no, por favor, está disponible dentro de la implementación de Smart Exporter. Nosotros les entregamos este documento, es un documento que tiene la traducción al español de las tablas core, ¿sí? Es parte del proceso de instalación que ustedes van a realizar junto con la colaboración nuestra, de nuestros técnicos, cuando adquieren la licencia de Smart Exporter, ¿sí? Nosotros se lo proveemos para Latinoamérica, por supuesto, les proveemos este archivito dentro del proceso de instalación y cuando lo marcan aquí, lo que están diciendo es que van a utilizarlo como default, es decir, que todas las tablas core del SAP los van a visualizar cuando las visualizan aquí en un requerimiento de datos, aquí, ¿sí? Cuando hacen la selección de tablas, aquí le indican ya que el diccionario que están usando es el español y aquí ya van a ver, por ejemplo, este, la descripción de las tablas al español. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias por la ampliación. Bien, tenemos más preguntas por acá. Adelante. Pregunta Jader, no sé cómo pronunciarlo. ¿Tienen proyectos para desarrollar este tipo de herramientas pensando en otros ERP, por ejemplo, Epicor? Aquí tal vez hacer el paréntesis aquel de que hay algunos ERP que pueden ser accedidos por la información por medio de ODBC. Entonces, te escuchamos, Rolf. Sí, claro, Eduardo, como vos bien lo decís, la herramienta IDEA tiene la posibilidad de conectarse con cualquier base de datos, ¿sí? Porque no tienen esa restricción que tiene SAP. Entonces pueden conectarse directamente a la base de datos de los ERP vía ODBC, accediendo a la base de datos SQL, Oracle, Informix, la que tengan implementada. Por otro lado, sí, IDEA ha desarrollado componentes de importación específicos para ciertos paquetes contables internacionales líderes en el mercado. Yo no estoy seguro que el que usted menciona tenga un componente de importación. Eso, Eduardo, estaría bueno que podamos hacer un seminario específico, pero claro, en Latinoamérica muchas veces estos componentes no están, no están disponibles, ¿no? Pero aquí dice Case Accounting Package. IDEA desarrolló, Kaiser desarrolló diferentes componentes de importación, pero tendríamos que chequear bien cuáles son los paquetes contables que están disponibles para su importación. ¿Sí? Perfecto. Podemos guardarnos esa información y devolverle la respuesta.
Excelente. Entonces, perfecto. Nada más, a ver si tal vez quedamos claros. El tema del acceso a la información en SAP es un tema regulado por el licenciamiento de SAP y a nivel tecnológico también. No ocurre lo mismo con otros ERPs que no tienen esas restricciones de licenciamiento y de acceso a sus bases de datos. ¿Es así? ¿Te entendí bien, Rodolfo? Perfectamente, así es. Sí es cierto que para otros ERP se necesita conocimiento funcional para saber, por ejemplo, el GD Edwards, dónde se guarda la información que requerimos, ¿no es cierto? Ahí también tenemos en IDEA existen ciertas funciones específicas que les permitirán, por ejemplo, convertir datos de GD Edwards a ASCII de manera normal, como las fechas. O sea, hay alguna cantidad ahí importante de ayudas que tenemos dentro de la solución que les van a permitir, pero no sería necesario un conector como el que estamos viendo. Eh, tal vez, tal vez sí, y podamos tenerlo como un input futuro para desarrollos de idea, y estaría pendiente explicar claramente cuáles son los paquetes contables que se pueden importar con idea. ¿Sí? Perfecto. Casi respondiste la otra pregunta, la siguiente, o no sé si la respondiste del todo. Dice lo siguiente, Alan nos pregunta si, bueno, dice, no sé, no se puede aplicar esa misma interfaz para la extracción de datos de JD Edwards, por ejemplo, o solamente funciona para SAP. Sí, el Smart Exporter funciona solamente para el SAP, para SAP ERP en sus distintas versiones. Muchas veces nos preguntan sobre, por ejemplo, Business One. En el caso específico, Business One, quiero aclarar que no es puro SAP. Business One es una solución que compró SAP y está disponible para distintas empresas pymes o medianas, y ahí ya no sería necesario el conector Smart Exporter, porque Business One se puede acceder vía ODBC a su base de datos. Excelente. Bien, tenemos dos preguntas más por aquí. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor vayan planteando sus preguntas. Estamos adelantando un poquitito la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Diego nos pregunta, ¿se puede restringir a qué tablas puede acceder una persona desde Smart Exporter? Es decir, que puede importar solo ciertas tablas y no pueda ver toda la base de datos. Muy buena su pregunta. Sí, esa restricción, por supuesto, que puede hacerse no desde Smart Exporter, sino desde SAP. En este caso, SAP es muy riguroso en el acceso a datos, y Smart Exporter va a respetar completamente eh, digamos, la matriz de seguridad que está definida para ese usuario en Smart Exporter. Al ingresar con un usuario Smart Exporter, el primer punto que decide un check va a validar que el usuario tenga acceso a esos datos y a esos campos que están específicamente definidos en su rol de SAP. Excelente. Alan Samuel nos pregunta, ¿algún componente de importación para JD Edwards no habría entonces? O sea, no existe un componente entonces específicamente para JD Edwards. Entiendo que no, tendríamos que chequear si dentro de los paquetes contables de IDEA tenemos un paquete específico para J. Edwards. Entiendo que estaba previsto para otro tipo de paquetes de importación. Em, con J. Edwards puede acceder naturalmente a la base de datos Oracle. Tenemos muchos clientes que lo hacen y navegan sin ningún tipo de problema en las tablas de la F11 o cualquiera de esas tablas tan complejas que tiene J. Edwards sin ningún tipo de inconveniente y con máxima performance directamente desde el componente ODBC configurado a la base de datos de J. Edwards que esté utilizando. Ok, en conclusión, no sería necesario No, el componente. Bien, básicamente estas son las preguntas que tenemos planteadas hasta el momento, Rodolfo. bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bien, bueno, ahí concluimos ya entonces con la presentación, ya a nivel de conclusiones, para dejar presentado nuestro conector. Es un conector muy relevante, basado en Windows, está fácil de usar, se puede implementar tanto en una PC como a nivel de una máquina virtual.
tiene plantillas de solicitudes de datos previamente establecidas, como lo vimos, por ejemplo, en el módulo Smart Analyzer financiero, en donde el componente jala directamente las tablas y campos que se requieren. Pueden establecerse favoritos para reutilizarse en el tiempo, sin necesidad de volver a pensar todo el requerimiento, y nos da una independencia de TI en el acceso a los datos sin necesidad de manipular la información, ¿sí? Los datos se cargan en IDEA de manera completamente segura. Es compliance en cuanto a la seguridad, con los conceptos de autorización de SAP, de acceso de solo lectura, tiene un log muy robusto de accesos, con lo cual permite monitorear los cumplimientos de GDPR y de cualquier otra normativa de protección de datos personales, y además permite el acceso tanto sincrónico en línea como fuera de línea de la información para ser bien performante. Algo muy interesante que ustedes con el conector van a poder acceder a tablas transparentes, a views, a joins, a estructuras de tablas y también a reportes. Es decir, que ustedes pueden ejecutar un reporte desde el conector y descargar la información, ya sea como una tabla o como un reporte propiamente dicho de datos, ¿sí? O sea, pueden exportar ese reporte e importarlo a IDEA de manera automática. Inclusive pueden acceder a los datos archivados. La app financiera que vimos en el seminario anterior tiene, a partir de la IDEA 11, los usuarios que ya están en IDEA 12 pueden acceder con un flujo de trabajo donde hay más de 90 pruebas que se facilitan el uso de la tarea, entre ellas la app financiera que tiene 55 lotes de auditoría con los reportes directamente establecidos y el requerimiento de datos establecido, ¿sí? Pueden ustedes utilizar Smart Exporter con IDEA, con cualquier otra herramienta de Working Papers, por ejemplo de Caseware, o pueden usarlo de modo standalone, descargando un registro, un reporte de datos, como vimos, en un formato TXT, Access, o inclusive cargándolo en un SQL, ¿sí? O pueden utilizarlo en este caso como un data engine con otras soluciones como un LP de datos, ¿no? O sea que es una herramienta muy flexible que se puede utilizar de manera muy sencilla, tanto para proyectos de análisis de datos como también como un facilitador en proyectos de implementación de SAP o de reingenierías de nuevas versiones de SAP. Por ejemplo, validar en un proyecto de actualización de SAP que todos los datos hayan sido correctamente, digamos, transferidos de un ambiente a otro, ¿sí? Con esto concluimos, Eduardo. No sé si hay alguna otra pregunta que esté pendiente de respuesta. No, en este momento no hay ninguna otra pregunta, pero nos queda un sondeo. Entonces, Vamos a voy él. a poner este sondeo. Básicamente, ¿cuál es la versión de IDEA que utiliza? Este sondeo lo habíamos presentado en un seminario anterior, pero es importante tal vez para darle la oportunidad a quienes no pudieron tal vez votar en el primer sondeo. Recuerden que estos elementos se utilizan para definir si se emite o no el certificado de participación. Entonces ya llevamos un 46, 48% de participación. Por favor, voten en ese sondeo para que queden participando por el certificado. Si se cumplen todas las otras condiciones, entonces esto nos va a ayudar a emitir el certificado. Vamos a dar unos minutos más para despedirnos entonces adecuadamente. Rodolfo, con respecto del comentario tuyo sobre los paquetes contables, en realidad hay por ahí dos o más posibilidades de otros seminarios, entonces vamos a estar conversando a ver si tal vez nos puedes apoyar realizando otros seminarios, o un par de seminarios más por lo menos que tenemos a la vista sobre estos mismos temas. Entonces, ahí te vamos a estar molestando a principio de año si hay Perfecto. disponibilidad en tu agenda. Bien, bien, bien. Sí, con todo gusto. Eso ya lo pensaremos como para el año que viene. Sí es cierto que muchos de esos paquetes contables internacionales tal vez no son muy utilizados en nuestra región, ¿sí? Como por ejemplo QuickBooks, ¿no es cierto? Correcto, Pero sí podemos pensarlo, claro que sí. excelente. Muy bien, llevamos un 77%, vamos a esperar a llegar al 80% y con esto
prácticamente estaríamos finalizando 78% y contando. 79%. Ya casi estaríamos cerrando el pool de preguntas, recopilando respuestas en este momento. Bien, yo creo que estamos en buen tiempo. Por favor, últimos segundos para su votación. Bien, llegamos al 80%. Vamos a cerrar entonces las preguntas y vamos a compartir con ustedes esta información. El 49% tiene idea en la versión 12. Recuerden que ya está disponible la versión 12.2. En caso de requerir soporte, apoyo, contacten a su distribuidor local o contáctenos a nosotros aquí en Keyword Latinoamérica. La versión 11 está en un 17%. Hay algunos usuarios que están rezagados en esa versión. Quienes están en la versión 11 bien podrían estar en la versión 12.2 en este momento. Bueno, los instamos a actualizar. Versiones 10 y previas todavía tienen oportunidad de obtener un descuento en su actualización a las versiones de suscripción que los llevaría directamente a la versión 12.2. Esto cierra este año, entonces ténganlo presente, por favor. Y bien, esta es la información que teníamos. Voy a ocultar esto. Básicamente, entonces, es agradecerle a Rodolfo y a la audiencia su participación. Rodolfo, muchísimas gracias por tanta información que has compartido con nosotros. Sin duda, es una información muy valiosa. Hay usuarios que esto lo necesitaban y que les va a servir mucho. Te agradecemos la claridad dentro de la complejidad de estos temas. Ha habido bastante claridad. Hay un esfuerzo importante en trasladar esa información de algo tan técnico a algo entendible y entonces te agradecemos la claridad de la explicación, el haber compartido con nuestra audiencia y con nosotros todos estos datos que has proporcionado. A los participantes en estos eventos les agradecemos su interés, su participación, sus preguntas y esperamos que en estos seminarios logren encontrar y evidenciar nuestro interés como compañía, como colegas, en apoyarles tanto en sus labores como en sus necesidades de capacitación. Queremos apoyarles en ambas cosas. Estamos disponibles aquí en Keyword Latinoamérica. Nuestros distribuidores, por ejemplo, Rodolfo, allá en Argentina y Uruguay, está atento a apoyarnos. Y bueno, básicamente por la fecha en que estamos, hoy 13 de diciembre, y dado que no realizaremos nuevos seminarios en lo que resta del año, queremos aprovechar la oportunidad para desearles desde ahora mismo que disfruten de unas fiestas hermosas, que aquellos que celebran la Navidad, o más bien para aquellos que celebran la Navidad, desearles que pasen una feliz Navidad. Para quienes no la celebran, que celebren muy bonito todo lo que vayan a celebrar y en general desearles a todos y a todas un cambio de año que traiga cosas maravillosas para todos. Bien, Rodolfo, no sé si quieres decir algo más. Por aquí algo me están planteando. Eh, ok, esto Sí. lo respondemos por correo. Bien, agradecerles a ustedes el espacio para compartir el conocimiento a disposición para lo que requieran. Y bueno, agrego a los saludos de Eduardo, entonces feliz Hanukkah, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y esperemos desde ya un año pleno el año próximo para todos. Un fuerte abrazo. Igual, gracias. Que estén muy bien.